Es es un crimen, porque al final Sí. obtenemos, el ganadero vivía bien, daba lo mismo venderlo en 3, 4, 5 años de vida, 2. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectando en este momento. A ver, Ricardo, aquí estoy aceptando su live de esta tarde. Saludos a todas las personas que están conectando. Fernando Puntosorio desde Honduras, qué bueno. Hola, buenas tardes. Hola Ricardo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto Muy bien, escucharte. excelente. Lo veo Ya, ahora congelado no de puedo, pronto sin puedo imagen. verte bien, Rómulo. A ver, espérame un segundo. No lo escucho bien. ¿Ahí puedes escucharme bien? Ya, ahora sí mejor. Bien. Yo perfecto, muy bien, y la imagen también. Ok, perfecto. ¿Cómo va todo? ¿Cómo le ha ido? Bueno, muy bien. Acá estamos esperando, en algunas zonas de Argentina han venido tormentas muy fuertes. No es el clima que tienen en Colombia, por lo menos en donde estuve ahí en Arauca. Acá en Rómulo tenemos, casi hemos tenido 40 grados hoy en la zona central de Argentina Lo y mañana la escucho, máxima lo va a escucho, ser de 20. lo escucho muy entrecortado. A ver, Por favor, las personas que están conectadas ahí me confirman si escuchan bien a Ricardo, me escuchan bien a mí o escuchan regular alguno de los dos. yo te escucho Porque la verdad bien, no, Rómulo. pero ya usted lo escucho muy entrecortado, la verdad. Vamos a ver de pronto qué nos dice por acá. Eh, Yo te escucho muy bien. Ahí un amigo escribe que escucha muy bien a los dos. a los dos escuchan Vilma, bien, bien. Vilma dice que mal el invitado. Entrecortado el invitado, sí. Escuchan bien. Bueno, algunos bien, otros de pronto no. Pues Otros cortan. sigamos Mira, ahí, a ver Rómulo, qué no. algunos bien y Ok. otros mal a mí. Ricardo, usted es ingeniero agrónomo. Cuéntenos un poquito más acerca de quién es Ricardo Consigli. Eh, que conectados sepan quién es su merced. Bien. Bueno, muchas gracias, Rómulo, por la invitación. Fue un gusto estar contigo y con muchos otros ganaderos de Colombia hace unos meses atrás. Ya es la segunda vez que visitaba tu país. Realmente un país que tiene mucho, mucho potencial, y se los dije, para producir carne. Y es más, les dije frente al micrófono, ¿qué esperan? Digo, ¿qué esperan para exportar, para producir? Pues tienen todo para hacerlo bien. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo de Argentina. Nací en el medio de una finca, digamos, agrícola ganadera, así que desde que nací estoy en contacto con un rodeo de cría. Después de que me gradué de ingeniero agrónomo, me fui a Europa a hacer una especialización en producción animal, y ahí surgió la idea, la oportunidad de hacer una maestría en calidad de carne. En Europa me preguntaban, ¿qué sabes de calidad de carne como argentino? Y yo le digo nada desde el punto de vista técnico-científico. Yo le digo solamente que nuestra carne es muy rica. Bueno, así que bueno, un equipo que me formó, eso fue del año 91 al 94. Estuve haciendo toda una tesis con animales, llevamos al frigorífico, medimos todas mediciones de calidad de canal, y después llevamos muestras al laboratorio con todos los análisis instrumentales de calidad de carne, análisis sensorial. Así que bueno, he hecho todos unos estudios muy, muy prolongados en toda la cadena. Soy productor ganadero, me desempeño también como profesor en diversas carreras de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, donde me gradué en Argentina, y en la Universidad Católica de Córdoba. Ok, Y bueno, estoy en el ámbito académico, productivo, intentando devolver a la sociedad
a toda la gente que está en este mundo apasionante de la ganadería, intentando devolver lo que la vida me dio la oportunidad de aprender, que creo que es nuestra obligación, y una obligación que se hace con gusto, con mucho gusto. Claro. Ricardo, ¿usted viene siendo ganadero desde hace cuántos años? ¿Y qué raza de ganado se cría? Pues desde que nací estoy con toros, con vacas y terneros y todo. Eh, y ya obviamente después, cuando regresé de Europa en el año 94, me hice cargo de una finca de unas 800 hectáreas, que es mitad agrícola, unas 400 hectáreas, y mitad ganadera, un rodeo de unos 400 vientres, que ¿De bueno, qué raza? bueno, por eso como nos pasó, era muy particular porque venía con sangre de ganado lechero, es decir, del Holstein, Holando argentino que llamamos aquí, o Holstein o ganado frisón. Se hizo un cruzamiento con Brangus. El Brangus, para los que bueno, no sepan, es Brahman por Angus, es decir, una Ujú. raza sintética, mitad británica, mitad cebú. Y después, fíjate cómo son las modas. Más o menos a los pocos años castigaban mucho el precio cuando uno llevaba los terneros a las subastas, castigaban si había un poco de sangre índica. Era increíble. Había puesto yo mucho empeño en los toros Brangus y al final, bueno, hubo que quitar los toros Brangus y metí en ese momento toros Hereford y sacaba un cruzamiento que acá se llama Pampa Negro, Pampa Colorado o Ternero Careta, es decir, pelaje negro con cara blanca. Es decir, lamentablemente lo que pide el mercado, muchas veces uno tiene que hacer dos cosas, o adaptarse a lo que el mercado quiere, digamos como ganadero, ¿verdad? O tratar de simplemente mostrar lo que uno hace y mostrar las bondades, que normalmente yo creo, me voy por esta segunda opción. Hay muchos ambientes donde producir ganado, las calidades de carne que estamos obteniendo a nivel de sistemas extensivos o sistemas intensivos confinados son calidades diferentes. Y entonces hay nichos para todo. Hay nichos para carne de feedlot o de sistema confinado, hay nichos para sistemas extensivos, gente que prefiere esa carne. Entonces, cada uno de nosotros, en el ambiente en donde nos toca producir, tenemos que producir, es decir, elaborar un producto, llámese un animal, Ujú. una canal, un corte de carne, y saber mostrar las bondades de ese producto para los nichos de mercado, saber apuntar bien a qué nicho de mercado lo va a aceptar y realmente lo va a aceptar con todas sus ventajas y lo va a pagar bien, porque la carne en el mundo se está convirtiendo, la carne de vacuno se está convirtiendo en un producto de lujo. Y eso acuérdense todos los que sean más jóvenes de estas palabras. La carne a nivel mundial está bajando el consumo per cápita y sigue a pasos acelerados. Y eso no lo vamos a poder frenar por todas las campañas que hay falsas, obviamente, pero acusando a la ganadería del calentamiento global, de la emisión de metano, etcétera, etcétera. Pero tenemos que reconocer una cosa: el ganado vacuno es la especie más complicada desde el punto de vista productivo. Nos lleva muchos años producir 1 kilogramo de carne, que es muy fácil verlo en un supermercado o verlo en una carnicería, pero eso llevó muchos años, comparado con otras especies, normalmente con el cerdo y el pollo, que son especies mucho más rápidas. Entonces, cuesta menos producir 1 kilogramo de carne en alimentación, en tiempo, en inversión en operarios, en instalaciones, y cualquier cambio que haya que hacer para adaptar ese producto al mercado es mucho más rápido, los resultados son más rápidos. En el ganado vacuno todo es muy lento. Entonces, es por eso que tenemos que ser mucho más eficientes a la hora de producir, y no se puede seguir produciendo como hace 100 años atrás. Y uno lo va viendo aquí en todos los países de Latinoamérica. Hay gente que realmente está trabajando muy bien y hay otros que siguen trabajando como hace 100 años atrás, y eso es lo que tenemos que intentar ayudar, porque esa gente se va a terminar fundiendo. No se puede trabajar como hace 50, 100 años atrás, desde el punto de vista del bienestar animal, productivo, es decir, animales que recién a los 2, 3 años recién están medianamente gordos como para llegar al mercado. Eso era hace 100 años atrás. Hoy las fincas, los campos, son empresas ganaderas y hay que manejarlos como empresas. No podemos producir un animal y recién a los 3 años ese animal llega a una planta frigorífica.
Ahí ha perdido el ganadero propiamente dicho y ha perdido todo el sector, que eso es lo que tenemos que ver. El sector ganadero está perdiendo, el sector de la carne está perdiendo, pues somos muy ineficientes. Tenemos 9 meses y medio de gestación y después, ¿cómo vamos recién a los 3 años a tener el animal listo para sacrificio, para faena? Y recién ahí se va a sacar la carne que va a llegar a la mesa del consumidor. Por Claro, eso somos muy ineficientes Ricardo, y eso es lo que tenemos que empezar a sugerir y aportar conocimientos para revertir esa situación. pero ¿cuál es la edad de sacrificio que tienen ustedes allá en Argentina, en promedio? Bueno, pues aquí 6, 7 meses se hace el destete tradicional, separamos obviamente ternero de vaca y si entra en un sistema confinado en cuestión de 5, 6, 7 meses ya está listo. Puede ser un año, pero no más de eso. Hay una característica muy particular en Argentina que está en contra de los kilogramos finales de carne que se logran, que estamos sacrificando animales muy jóvenes, animales de muy bajo peso, de 300 kilos, 350 kilos. Ma- Australia, ¿Macho y hembra? sí, sí, y la hembra Por igual. la hembra ya se acepta oficialmente, bueno, es más, se modificó una resolución, se había puesto, es que se sacrificaban tan pequeños, hace 15 años atrás yo iba a los frigoríficos, había animales de 220 kilos, es un crimen, porque al final Sí. obtenemos muy pocos kilos de carne de un animal que demoró un año, los 9 meses y medio de gestación, más supongamos 7, 8, 9 meses más para producirlo, y al final es muy pequeño en kilos, me refiero a los kilos que se van a obtener para ofertar al mercado. Australia, con las mismas razas británicas, o cruza británica que hay aquí en Argentina, lleva los animales a 600, 700, 800, hasta 900 kilos de peso vivo. ¿Por qué? Y bueno, son países con economías más estables, donde el ganadero puede planificar. Entonces, en parte, se entiende que Argentina, con la alta inflación, es decir, el alto aumento de costo de vida que ha habido aquí en los últimos años, que hemos tenido récord mundial junto con Venezuela, se entiende que el ganadero quiera acortar ciclos. Pero también hay otra cosa, hemos acostumbrado mal al consumidor, porque el consumidor, ¿qué hace? Ahora relaciona cortes pequeños con un corte de calidad. Y entonces le queremos dar un corte de tamaño más grande, un corte comercial, y lo rechaza, porque cree que es de un toro, de una vaca, y entonces rechaza, relaciona tamaño con calidad. En Europa, animales de un año de vida, llegan a sacrificio con 600 kilos. Hay que recordar que el tamaño de los cortes comerciales está directamente relacionado con el tamaño del animal. Entonces, se sacan más o menos aquí en Argentina unos 25 cortes comerciales de la canal. Entonces, de una canal pequeña, mediana o grande. Así que el tamaño del corte va a estar en relación al tamaño del animal. Entonces, no es lo mismo un lomo, por ejemplo, que aquí pesa, que el músculo psoas, que está a la altura de los riñones, que aquí pesa 1,5 kilos. Si el consumidor lo ve de 3 kilos o de 4 kilos, tal vez, bueno, lo va a llevar porque sabe que es tierno, pero ya lo relaciona con un animal de categoría mayor, una vaca, un toro, y simplemente puede ser de un animal más grande. En Europa se sacan con ese peso y el consumidor está habituado a comprarlos con ese peso porque Claro. sabe que aunque sea de un animal de mayor tamaño, es un animal joven. Ricardo, ¿no le pareció muy raro para usted cuando estuvo por primera vez aquí en Colombia encontrar que la edad de sacrificio nuestro puede ser alrededor de unos 4 años en promedio? Sí, Como que ese sí, comparativo de la edad de sacrificio. exacto. Es una edad muy elevada. Pero lo vi en algunas fincas y en algunas haciendas ahí, pero digo, se está perdiendo mucho tiempo. Me hace acordar un poco a lo que yo veía cuando en mis primeros años y lo que había escuchado de mis padres y abuelos y lo que uno lee en los libros de ganadería antiguos de Argentina, que aquí, bueno, aquí se tenían vacas y a los 3, 4, 5 años tenían animales en campo y a los 3, 4, 5 años se vendían. Y no interesaba, porque el ganadero vivía bien. Daba lo mismo venderlo en 3, 4, 5 años de vida, 2, daba lo mismo. Hoy no se puede, porque hoy estamos hablando de empresas ganaderas. Entonces, los tiempos, no podemos esperar 4 años.
a recién entregar un animal. Porque acá hay muchas cosas para corregir. Si yo le digo al ganadero, Colombia, que sacrifican con 500 kilos de peso vivo, y le digo, si ajustamos dos o tres cosas, ese animal en vez de 4 años se podría vender a los 3 años, con el mismo peso, Ujú. a los 3, o a los 2 años y medio, o a los 2 años. Entonces, el ganadero seguramente va a estar contento, no va a esperar 4 años para llegar con un animal de 500 kilos de peso vivo a sacrificio. Si yo le digo, ajustando algunas cosas, podemos lograrlo en 2 años y no en 4, seguramente él va a estar contento, porque el dinero que está invirtiendo, que cuesta mucho dinero, lo va a ver a los 2 años, el retorno del capital, no lo va a ver a los 4. Claro, Entonces hay muchas claro, cositas que podríamos sugerir, y me hace acordar la ganadería antigua aquí en Argentina, que era así. claro, esa edad de sacrificio que ustedes tienen allá aproximadamente, me dice que es a los 16 meses, 14, o a Sí, qué edad. menos, ¿no? Y inclusive menos de un año de vida. Es increíble. O un año, pongámosle, 7 meses Y la al destete el alimentación, ternero y 5 meses en sistema ok, ese término, confinado, ¿verdad? ok, eso, para allá iba, entonces se desata a los 6 meses y de ahí van confinados. Claro, supongamos, yo vendo a los 6 meses los terneros. El animal en 5 o 6 meses, si me los compra un sistema confinado intensivo, es decir, un feedlot, en 5 o 6 meses logra ya el animal terminado, liviano. Pero si me lo compra una persona que lo va a engordar a pasto, es decir, en sistemas extensivos, sí, lo va a tener tal vez un año, pues, en buena pastura. Acá estamos logrando a lo mejor 1 kilo vivo, 1,2 kilos, 1,3 kilogramos de aumento de peso diario si el animal va a un sistema confinado, y si va a un sistema extensivo con muy buenas pasturas de gramínea y leguminosa, que eso hay que recalcar porque eso me toca aclarar también. Hay gente, sigue habiendo ganaderos que creen que con las gramíneas van a terminar de engordar el ganado, y no, no. Yo soy ingeniero agrónomo, no hay ninguna pastura que tenga todos los nutrientes que hace falta para que el animal engorde bien. Ninguna, no hay ninguna. Es como si al ser humano le dijéramos que comiendo un solo alimento tiene todos los nutrientes que el cuerpo le necesita. Y no es así, ya sabemos que no, que tenemos que comer fruta, verdura, carne, huevos, leche, es decir, tenemos que diversificar. Bueno, en el caso del ganado bovino pasa lo mismo, con las gramíneas no se puede hacer milagros por más volumen, y hay gente que cree que mientras más volumen tiene es suficiente. No, no interesa el volumen, interesa los nutrientes que hay en ese pasto. Entonces, normalmente la combinación de leguminosas y gramíneas da, si uno lo quiere hacer 100% extensivo, da más o menos la batería de nutrientes, le suministra al animal para poder crecer, desarrollarse, tener buen estado corporal y llegar con un buen estado corporal y una buena conformación carnicera. El animal tiene que todo ese potencial genético que tiene para depositar músculo, necesita todo el aporte nutricional, y además de sanitario y otras cosas. Pero eso del punto de vista de las pasturas. Si va a un sistema confinado, obviamente hay raciones con granos, con otro tipo de suplementos. Y puede ser mixto, porque hay muchos grises, o sea, la vida no es todo blanco y negro. Sistemas a pasto, sistemas exclusivamente a grano, y hay muchos sistemas intermedios también. Pero Claro. podemos lograr animales de un, ¿Qué, de un año más o menos de vida, o un año y medio como mucho, y llevarlos a 500 kilos de peso vivo sin ningún problema. qué tanto subsidia el gobierno allá en cuanto a la parte de la alimentación para los ganados en esos feedlots? No, normalmente no hay subsidios directos. Lo que sí hay, por ejemplo, lo que ha hecho este gobierno es simplemente, por ejemplo, ahora ha sacado unos impuestos de exportación. Acá castigamos al que exporta, vendría a ser algo así. No este gobierno, eso hace más de 50 años. Si Ya. se exporta algún grano, normalmente tiene impuestos. Bueno, ahora la política de este gobierno es ir bajándolo, se llaman retenciones, pero si se baja, obviamente ahí hay una doble vara para analizar, porque el agricultor, digamos, le va a llegar más dinero porque el Estado deja de cobrarle impuestos para exportar, entonces sube la cotización del grano aquí a nivel interno, pero para el agricultor, pero para el ganadero, el feedlotero que tiene que comprar maíz, que el maíz es el principal grano para poder suministrar, digamos, los sistemas intensivos, porque no hay otro que se le pueda comparar. Y bueno, también le sube el costo para poder
para poder comprar el maíz. Entonces, ahí hay un equilibrio que hay que intentar buscar, pero más que todo eso hay otro problema del dólar aquí. Bueno, estamos saliendo de esta alta inflación que tuvimos durante muchos años y hasta que la economía se acomode todavía está un poco difícil lo que es los sistemas exclusivamente confinados. Pero yo siempre digo lo mismo, no está mal ni el extensivo, ni tampoco está mal el sistema intensivo. Cada uno tiene que saber cuál es la mejor manera de producir de acuerdo al ambiente donde se tiene que desenvolver. Hay nichos de mercado para todo. Entonces, no está mal. Tenemos que producir para todos los nichos de mercado. Lo que sí hay que ver bien hay que hacer las cosas muy bien para tratar de bajar los costos lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque en general los sistemas extensivos, la alimentación, que es un rubro que sabemos que es cara, en general a la carne producida en sistemas extensivos comprende más o menos por el kilogramo de producción, más o menos un 35% del costo del kilo producido en sistemas extensivos se debe a la alimentación, en sistemas de pasto, en sistemas de confinados, del costo del kilogramo producido se lo lleva un 85%, se lo lleva la alimentación. Entonces no es lo mismo, porque en los sistemas extensivos el bovino, el vacuno cosecha su alimento. Aquí hay que cosecharlo, acondicionarlo, mezclarlo, preparar la ración y suministrarle la ración a domicilio, digamos, directamente en la boca del vacuno. Y todo eso tiene un costo. Entonces, no solamente las materias primas, sino todo lo que es la cosecha, el acondicionamiento y la preparación de la ración y dársela. Eso tiene un costo. Entonces, todo es bueno mientras sepamos ser eficientes. Claro. Ricardo, ¿en cuánto está más o menos el hato nacional de ustedes en Argentina? Y de ese total, ¿qué porcentaje tiene la influencia de la raza Angus? Bueno, tenemos más o menos son estadísticas muy variables, pero bueno, vamos a redondear más o menos en 53 millones de cabezas, el total, de las cuales hay unas 20 millones que son vientres, vacas, vientres para reproducción. De esos Ajá. 20 millones hay de carne, hay 2 millones de vaca lechera. Entonces, de los 53 millones, 22 millones son vientres, 2 millones de raza lechera, 20 millones de raza de carne. De esas 20 millones de raza de carne, la sangre Angus comprende más de la mitad del rodeo nacional, en total. O sea, en este momento más de 25 millones de cabezas tienen sangre Angus, pura o Angus. en sus cruzamientos, ¿verdad? Ok. Los cruzamientos pueden ser razas sintéticas, realmente denominadas sintéticas, que son aquellas que se han sintetizado a partir de 2 o más razas fundacionales, caso del Brangus, o también pueden ser cruzamientos mestizos, de todos estos que vimos ahí en Colombia, no en tu finca, porque realmente muy, muy buenos los animales, los Brahman gris, Brahman rojo, los Charbré, digo, en otras fincas que visité, ganaderos comerciales, hacían cruzamientos y bueno, dentro de eso hay distintos tipos de sangre en los animales que uno veía y aquí en Argentina son cruzamientos simplemente, no pertenece a ninguna raza en particular, pero muchos de esos cruzamientos F1, F2 llevan sangre Angus, así que en este momento hay más del 50% del rodeo nacional. Ok, ¿y cuál es la siguiente raza que le sigue en volumen después del Angus? Bueno, aquí tenemos razas británicas para zona templada, que normalmente es el centro de Argentina. Tenemos el Angus, después la otra raza británica es la raza Hereford, o Paul Hereford, porque la Paul pues, no tiene astas, no tiene cuernos, por selección, se logró eliminar. Uruguay al contrario, Uruguay sigue teniendo, es una raza que tiene mucho cuerno, el Hereford uruguayo. Y después, yo te diría en volumen, en el rodeo nacional, siguen estas razas sintéticas que mencionamos. Brasford, es decir, Brahman Hereford y Brangus. Brahman Angus. Y ahí en el Brangus es Brangus colorado, es decir, Brangus rojo y Brangus negro. Tenemos con las dos el cruzamiento Brahman con los dos Angus, que son los dos pelajes. Aquí el mayoritario es el Angus negro, pero hay una buena cantidad también de Angus rojo. Así que se ha hecho el cruzamiento con ambas. Eso ya se empezó en la década del 60, aquí en Argentina. Y en el norte, Ok, en el centro norte, perdón, Rómulo, en el centro norte sí son esas dos sintéticas, pero también se ven rodeos puros de Bos indicus
fundamentalmente el Brahman. El Nelore, tú cruzas a Paraguay, a Brasil, a Bolivia, es prácticamente Nelore lo que predomina allí. Y sin embargo, aquí en Argentina, cuando se ven rodeos puros de Indicus, el Brahman es el predominante. Por eso es que en la década del 60 se utiliza el Brahman para hacer el cruzamiento con estas Bos Taurus, con las británicas. El ¿Y qué tal Brahman, sobre todo sangre americana. Sí, perdón. claro, ¿y qué tal ha funcionado esos cruzamientos con Brahman allá en Argentina para sacar el Brangus? Excelente, muy, muy bien. Porque tú imagínate que iban a zonas de 40 grados de temperatura o 45 grados con condiciones desfavorables de pasturas muy duras. Aquí tenemos climas muy diversos y muy cambiantes en el año y cada vez se están volviendo más cambiantes, con regiones con ectoparásitos, mucho. Entonces, si tú querías hacer un cruzamiento y llevabas el rodeo Brahman hacia el norte, ¿verdad? Mientras más nos acerquemos a Bolivia, a Paraguay o a Brasil, era más evidente este problema. Tú llevabas un rodeo Brahman y llevabas un rodeo Angus, era muy difícil hacer ese cruzamiento, porque el rodeo Angus no está preparado para ese tipo de ambientes. Entonces, se hicieron estas razas sintéticas que comienzan ahí fuertemente en la década del 60 y han tenido muy buenos resultados, como en Colombia también he visto Brangus con muy buenos resultados ahí en Arauca, pero muy lindos. Es decir, yo no soy defensor de ninguna raza, yo digo, tenemos más de 600 razas vacunas en el mundo. Cada uno de nosotros tiene que saber lo que tenemos que hacer es producir carne. Eso, y ser eficientes en la producción de carne, en cantidad y en calidad. Cada uno de nosotros sabrá en el ambiente donde se desempeña cuál es la mejor raza para ese ambiente, porque todas las razas están preparadas para desenvolverse de manera adecuada en un ambiente determinado. Y recordemos que ambiente, ¿qué es? Pues la gente por ahí relaciona ambiente solamente a la parte climática, y la parte climática tiene importancia, pero ambiente es todo lo que no es genético, es decir, todo lo que está fuera del animal propiamente dicho, es decir, estamos hablando del clima, de la calidad y cantidad de comida que le damos, de la sanidad, del manejo general dentro de la hacienda, de la finca, de los operarios que haya, de la capacitación que tengan los operarios. Dos fincas pueden estar al lado una de la otra, que de hecho están, y los ambientes ser totalmente diferentes. Porque yo, por ejemplo, si yo voy a recién a echar en un potrero el ganado cuando tenga la pastura X, tenga 1 metro de altura, y el vecino mete todo el ganado cuando tiene 50 centímetros, los resultados van a ser diferentes. Simplemente en uno hay más cantidad y menos calidad, y en el otro habrá mejor proporción, digamos, mejor cantidad, o estar balanceado lo que es cantidad con calidad de forraje. Y muchas veces los ganaderos relacionamos cantidad y estamos contentos cuando vemos volumen, pero es como si nosotros comiéramos, cuando una pastura, ninguna pastura nos va a dar toda la cantidad de nutrientes, el 100% de lo que necesita el organismo vacuno, pero normalmente relacionamos cantidad con calidad, y es como si nosotros nos alimentáramos, nos dieran solamente pan, pan, entonces comemos pan, 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 tenemos mucho pan para comer, pero si tenemos mucho pan, ¿nos llena el estómago? Sí. ¿Vamos a sentir hambre? No. ¿Pero nos está nutriendo? No. Nos está dando algún Claro. nutriente, pero no todo. Entonces, no hay que convencerse de que tener mucho pasto en el campo no está directamente relacionado con la cantidad de nutrientes que los animales necesitan para crecer, para desarrollarse, para mantener un estado corporal, es decir, reservas grasas que le permitan a la hembra ciclar. Si la hembra no cicla, no hay forma de dejarla preñada, ni aunque tenga 100 toros al lado. Y uno de los grandes condicionamientos, más allá de todo, saco toda la parte sanitaria, todas las Ujú. enfermedades sanitarias, saco, si una hembra está sana, pero está delgada, está flaca, no va a ciclar. La naturaleza es sabia. La naturaleza le dice a la vaquilla o a la vaca, si está flaca, no entra en celo, no cicla. Y si no cicla, no queda preñada, porque le está diciendo, no, 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 hasta que tú no engordes y no tengas buen estado corporal, el estado corporal son las reservas grasas, ¿verdad? Debajo de la Ujú. piel, del cuero. Y la conformación se refiere a las masas musculares. Hasta que no tenga buen estado corporal,
no va a ciclar, porque lo que ella le está cosechando con la boca es para que ella se sienta mejor, para la supervivencia de las especies. Entonces, la naturaleza le dice, no, tú tienes que estar bien primero, tú como hembra, y cuando tú estés bien, recién te voy a permitir ciclar y recién ahí vas a poder quedar preñada. Entonces, eso es lo que nos pasa en muchos rodeos que tenemos. Podemos tener 1000 vacas, 2000, 3000, y el ganadero espera a que, bueno, pues se contenta con que haya un 50% de preñez, pero estamos trabajando con una especie muy complicada y muy ineficiente. No podemos esperar después un año más, porque durante un año hay que alimentarla, hay que pagar operarios, hay que pagar infraestructura del campo, impuestos. Entonces, es una especie que, en el mejor de los casos, una vaca nos da una cría al año. Claro, Comparémosla en el ganado porcino. La hembra está, hoy está destetando 25 lechones por año. Y la vaca, si no quedó preñada, o perdió por aborto, que hay 7 enfermedades realmente que provocan aborto, y eso los ganaderos hay muchos que no gastan una moneda en sanidad, que ese es otro problema que tenemos en Latinoamérica. Si la vaca no quedó preñada o perdió por aborto, temprano, medio o tarde, o perdió el ternero, ni se enteran los ganaderos y ahí está la vaca. Entonces es un año más que la tenemos que alimentar, pagar sanidad, pagar los operarios, pagar y esperar el otro año que quede preñada y ver si nos da el ternero. claro. Por eso, repito, son empresas, tenemos que convencernos que nuestras fincas, campos, haciendas, pequeñas, medianas o grandes, son empresas ganaderas y nos tienen que dar dinero y tenemos que producir kilos de carne en cantidad, calidad y vivir bien, los que vivimos de eso. Claro. Ricardo, durante la etapa de la cría de esos terneros, ¿también se suplementan? ¿También son alimentados las vacas y las crías en feedlots? ¿O de qué manera ustedes alimentan los ganados allá? Durante la etapa de la cría. Hay un abanico muy grande de realidades. Yo, por ejemplo, no. Es decir, lo que hacemos por cuestiones del clima. Estaba viendo unas fotos que me mandó ayer una compañera con la que disertamos contigo, Ujú. ahí en las jornadas en Tame, Rómulo, y bueno, el verano allí ahí en los llanos orientales, con calor y seco, y estaban los pastos secos, secos. Entonces, acá es al revés, por lo menos gran parte de Argentina son veranos cálidos y húmedos, lluviosos, y los inviernos son fríos y secos. Entonces las realidades climáticas son distintas. Yo lo que intento es que las vacas salgan de ese verano cálido y lluvioso, donde hay buena producción de pasturas, que estén lo más gordas posibles. Y después en el invierno, que es frío y seco, que están gestando el ternero, vayan perdiendo peso despacito, despacito, si hay que suplementarlas con algo bien, si no, llegan en buen estado a la aparición, que es más o menos aquí, septiembre, octubre, agosto, noviembre, según la zona del país, y allí nace el ternero, nos vuelve a tocar la época de calor y lluvia, donde hay producción forrajera, y la vaca ya ingresó con su cría al pie, ahí los requerimientos nutricionales se elevan muchísimo, porque la vaca tiene que comer para ella y para producir leche, para alimentar al ternero. Entonces, ahí hay una gama, una paleta de colores muy grande. Hay gente que, hoy hay años que sí nos toca suplementar con algo de grano y hay años que no, que simplemente tenemos buena producción de forraje. Ojo, hay también campos que realizan técnicas muy fáciles de aplicar, como el destete precoz o hiperprecoz. Los terneros 30, 60 días se los retira la madre para que ese anestro postparto se rompa, la vaca vuelva a ciclar y podamos lograr el famoso objetivo que tenemos en los campos de cría, que es lograr un ternero por Más vaca críos. por año. Pero yo digo otra cosa, antes yo cuando estudiaba me decían un ternero por vaca por año, pero es un ternero por vaca por año de la mejor calidad posible, porque tú, tú tienes ahí en la finca toros reproductores, toros de pedigree y comerciales maravillosos, y tú sabes los terneros que hay, y tú vas a las fincas, a otras fincas, y bueno, hay terneros que cuestan, cuando uno los vende en subasta, ¿verdad? Que cuestan el doble que otros, y ningún comprador de terneros va a pagar el doble porque sí. ¿Por qué pagan el doble? Porque esos terneros lo valen. Bueno, lo valen, uno está viendo conformación carnicera, uno está viendo que después le va a invertir comida y esos terneros van a
van a producir mucho y bien, y van a llegar con un buen precio al mercado cuando ellos sean animales terminados, sean hembras o machos. Y hay otros terneros que uno les da de comer mucho tiempo, años, y no terminan el desarrollo. Entonces, esto es lo mismo que yo siempre pongo en comparaciones con la especie humana. Si a nosotros, nuestros padres, no nos hubieran cuidado de pequeños, no nos hubieran dado de comer de manera sana, nutritiva, no nos hubieran puesto las vacunas obligatorias o los otros medicamentos para que tuviéramos una buena salud, nuestro potencial genético, es decir, no nos hubiera permitido llegar a una altura determinada, a una contextura física determinada, a una salud mental, porque inclusive el ser humano está condicionado por eso, con los nutrientes. En el animal pasa lo mismo. El animal puede tener el mejor potencial genético, pero si no hubo un buen cuidado o esto que hemos hablado contigo ayer, el estrés nutricional en la gestación o el estrés calórico, ya se sabe hoy en día que durante los 9 meses y medio de gestación, la vaca que sufre estrés calórico, que sufre estrés nutricional, porque no tiene los nutrientes, no estamos hablando de comidas exquisitas, no, los nutrientes mínimos que necesita para estar bien, estamos afectándole de por vida a las hijas, por ejemplo, en el caso de rodeos lecheros, le estamos afectando la producción de leche de por vida a las hijas. Estamos afectando la deposición del marmoleo en la carne. Una vaca que tiene estrés nutricional, ahí se empiezan a formar los adipocitos, es decir, las células grasas dentro de los músculos del feto, del pequeño ternerito, el becerro que se está formando en el vientre de la vaca, ya le estamos afectando el futuro marmoleo, justamente esa grasa intramuscular que estamos queriendo que se desarrolle bien porque tiene muchísima influencia en la apreciación sensorial. Cualquier persona que consuma carne con una buena cantidad de marmoleo la va a apreciar bien, va a notar que es tierna, que es jugosa, que es sabrosa. A la gente, aunque no entienda nada de lo que es calidad de carne. Y fíjate, simplemente una decisión nuestra de poder que la vaca, decidir que la vaca tenga una buena, digamos, nutrición durante su gestación, o si hubo un problemita de poder corregirlo, ya estamos afectando la calidad sensorial de la carne que va a salir, que va a obtener de los hijos de esa vaca. Claro, o sea que hay una relación muy grande entre, obviamente, la parte nutricional de esa vaca que está en gestación y también el bienestar animal que le damos a esa vaca y cómo puede influenciar en el futuro de la calidad de la carne de esa cría. Bueno, eso se empezó a estudiar hace muy poquitos años y cada vez están saliendo más estudios científicos. Es lo que se llama programación fetal. El feto, ese que se desarrolla en 9 meses y medio en la panza de la vaca, está condicionado por el estrés. Y el estrés, volvemos a repetir, está el estrés todo emocional de la vaca, puede ser el estrés calórico, es decir, por calor extremo, puede ser el estrés nutricional. Le estamos condicionando el desarrollo de ese ternero o ternera, el que vayan a nacer, de por vida, a la cantidad de músculo, la cantidad de grasa que se va a obtener de ahí, sobre todo la intramuscular. ¿Por qué? Porque uno hace hincapié en la grasa intramuscular o marmoleo, marmoreo, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque es el único tipo de grasa que en el momento del consumo ninguna persona en el mundo la puede quitar en el momento del consumo de la carne. No la podemos retirar del plato. No podemos, no hay forma de sacarla. Podemos sacar los otros tres tipos de grasa que tiene el animal: grasa interna, grasa intermuscular, grasa subcutánea. Esa la podemos recortar en el momento del consumo, la retiramos, la dejamos en el plato. Pero esos puntitos que están entre las fibras musculares, que se llama grasa intramuscular o marmóleo, no se puede quitar. Nadie la puede quitar. Y cuando estamos consumiendo carne con una buena cantidad de marmoleo, o aunque sea mínima, pero no que no tenga nada, nos está favoreciendo muchísimo que aceptemos la carne, que realmente la apreciemos como tierna, como jugosa, pero tiene que tener un mínimo 3% de grasa intramuscular, y eso es importantísimo en la gestación de la vaca, como es importantísimo en los toros que estamos introduciendo en el campo, sea por inseminación o que estemos usando, ¿no? O sea, el animal vivo, eh, y la alimentación, o sea, alimentación, genética y el estrés. Son tres cosas que nos van a condicionar el marmoleo final. Entonces, doña Rosa, es decir, cualquier persona que compre carne en un supermercado o en una carnicería, la lleva a su casa, si tiene por lo menos un 3% de grasa intramuscular, bien, le va a saber más o menos, le va a saber que es tierna, que es jugosa, pero si no llega al 3% de grasa intramuscular, no hay forma, por más que sea de un animal joven,
con las fibras musculares muy pequeñitas, fáciles de masticar, no hay forma que sepa tierna y jugosa la carne. Es lo que pasa en Europa con las razas continentales. Son animales de 500, 600, 700 kilos con solamente 12 meses de vida, y si uno no la cocina en 5 minutos y 5 minutos, si se llega a pasar de 5 minutos y 5 minutos a cualquier filete, la carne se secó, y se secó, es decir, perdió agua, y si perdió agua es dificilísima de masticar. Y entonces esa pérdida de agua y la falta de grasa intramuscular a cualquier consumidor le da la sensación de que es difícil de masticar. Entonces la relaciona con carne dura, de un animal viejo, o directamente no consume carne vacuna y se pasa a otras especies, como pasa la carne con la carne de pollo o de cerdo, que son Claro. animales mucho más Ah, Ahí jóvenes. tengo, ahí tengo una pregunta. ¿Ustedes qué hacen con esas vacas ya de descarte que se venden por viejas? No sé de pronto a qué edad la matan para el sacrificio. ¿Qué hacen con Bien, ese tipo de carne? ustedes tienen, Rómulo, tienen, las razas índicas son más longevas. Son razas que la vaca puede estar 10, 11, 12, 13 años y seguir produciendo terneros. Ayer intercambiaba con esta colega, intercambiaba unas opiniones de una foto de una vaca con casi 20 años y me dijo, recién el año pasado dejó de producir crías. Bueno, nosotros en general, 7, 8, 9 años de vida, más o menos hay que descartarla, ¿verdad? Entonces, hasta hace pocos años no valían prácticamente nada. Yo en el campo, si llegaba la época de escasez de forraje, los inviernos que eran muy complicados, prácticamente era más caro cargarlas en un camión, en un tráiler, ¿verdad? Y llevarlas a un frigorífico, venderlas, que dejarlas morir en el campo. En los últimos años apareció un país que se llama China, que China compra todo. Compra carnes premium, pero empezó a comprar carnes de segunda, tercera categoría, cortes me refiero. Entonces, la vaca, hoy en día, la vaca esa que se llama de descarte, de desvieje, Ajá. esa vaca se paga muy bien. ¿Por qué? Porque hay un importador que está importando, China a nivel mundial, está importando más de 3 millones de toneladas anuales de carne vacuna. Es prácticamente toda la producción argentina. Es como si nosotros acá no quedara un solo gramo de carne disponible para los habitantes, y China nos lleva las 3 millones de toneladas que producimos a nivel país, para que tengamos idea del volumen que está comprando. Bueno, China está llevando cortes de estas vacas muy delgadas, viejas, de descarte. Entonces, hoy en día se paga muy bien, pero ahí hay una gran herramienta que tenemos los ganaderos. La podemos vender tal cual, a la vaca me refiero, normalmente son vacas ya delgadas, o la podemos engordar. Entonces, si uno le engorda, le pasa a otra categoría comercial, que aquí se denomina vaca carnicería o consumo, es decir, la vaca gorda, ya linda para frigorífico, pero no es solamente por el dinero del kilo vivo, sino que al darle a la vaca flaca, darle más o menos unos 60 días de buena alimentación previo a su envío a faena, a sacrificio, estamos ayudando muchísimo a lo que es el animal prácticamente a esa edad ya no deposita músculo, deposita grasa. Entonces a la vaca empieza a depositar marmoleo. El marmoleo es el último tipo de los 4 que hay, el último tipo de grasa que deposita el vacuno. El último. El pico de deposición del marmoleo se produce al final. Como pasa en la especie humana, que somos mamíferos. Primero depositamos grasa interna, después la intermuscular, después la que está sobre el abdomen, es decir, debajo de la piel, y al último aparecen, ya cuando ya somos adultos, aparecen los puntitos de grasa dentro del músculo. Bueno, el bovino igual. Entonces la vaca a esa edad deposita solamente grasa intramuscular, digamos, mayoritariamente. Entonces, estamos dándole una buena alimentación 60 días antes de enviarlas a faena, estamos no solamente depositando una buena cantidad de grasa intramuscular con los beneficios que eso trae en tener una buena apreciación de calidad sensorial después, sino que cuando el animal está comiendo muy bien antes de enviarlos a faena, sea macho, hembra, pero vamos a esto que es la vaca, estamos acelerando, es decir, volviendo más eficientes lo que se llaman la acción de las enzimas que intervienen en la maduración. ¿Qué es la maduración? La maduración es el periodo de tiempo que va desde que el animal murió hasta que sus cortes son consumidos. Puede pasar 3 días, 4, 5, una semana, 2 semanas, o si está envasada al vacío la carne, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Y en qué se caracteriza? Que hay enzimas que están rompiendo todas las fibras musculares, las proteínas.
Entonces, eso permite que la carne se vuelva más blanda, más tierna. Es importantísimo Claro. darle maduración a la carne. Entonces, cuando un animal comió muy bien 60 días antes de ser enviado a faena, la acción de esas enzimas, es decir, se activan, es mucho más eficiente. Esas calpaínas, hay tres tipos de enzimas. Las calpaínas, que son las más importantes, se activan, se aceleran y la maduración, el ablandamiento de la carne post-mortem es mucho más rápido. Entonces, si dejamos madurando la carne, por ejemplo, 15 días, que es lo óptimo, la carne se vuelve muy tierna, inclusive de vacas estamos hablando. Estamos favoreciendo la terneza ahí de la carne de vaca, vaca vieja, de lo que tú me preguntas, estamos favoreciéndola por una mayor deposición de marmóleo y por una mejor acción de las enzimas post-mortem, es decir, rompen, acordémonos que las fibras musculares son como el dedo, entonces son largas, llegan a medir hasta 6 centímetros y muy delgaditas. Lo que hacen las enzimas es como una tijera, van cortándola en segmentos durante la etapa de maduración. Las cortan en segmentos, en pequeños segmentos. Entonces, mientras más cortadas estén las fibras, es decir, como una tijera, mientras más corta, más fácil va a ser masticarlas. Nos va a dar, vamos a tener que hacer menos esfuerzo en nuestra boca, una carne que esté madurada, es decir, que ya las enzimas han cortado todas las fibritas musculares, que otra carne, a lo mejor de un mismo animal, que no se le dio maduración, por una cuestión comercial, o el Sí, frigorífico no le claro. dio, o el carnicero. Entonces estamos favoreciendo mucho a obtener una carne de muy buena calidad de vacas viejas, de Ok. estas vacas, digamos, de Ricardo, 8, 9 años, 10 años. ya. Ricardo, vamos a resolver unas tres dudas de personas que están aquí conectadas para hacerle la pregunta y usted va respondiendo de acuerdo a lo que pregunta cada uno. Sí, por Dice favor. Patacón Gripaldi, ¿qué opina Ricardo de las razas sintéticas con las razas africanas? Bien, las razas africanas aquí se han introducido, una de las universidades donde trabajo introdujo una sintética, perdón, una raza africana eh, para hacer una sintética. Hace unos 30 años empezó con este proyecto, donde son muy buenas razas en cuanto a lo que es la adaptación, obviamente, a estos ambientes desfavorables, y se introdujo esta raza que se llama Tuli, para, por una mayor docilidad respecto a las cebuinas, Brahman, Nelore, para poder hacer esta sintética, ¿no? La raza cebuina, las cebuinas que le aportan a las nuevas sintetizadas, nuevas razas sintetizadas, que le aportan adaptación a condiciones desfavorables. Entonces, pero son más temperamentales. No quiere decir, nosotros le empeoramos muchísimo el temperamento de las razas cebuinas. Los animales cebuinos son mansos, si queremos. Son mansos, porque dependen mucho de qué manejo le demos. Pero bueno, entonces, en general son un poquito más dóciles estas africanas, entonces se introdujeron estas en algunos países, estas razas africanas, en general para lograr una sintética más dócil, ¿sí? Es decir, más manejable. Después depende muchísimo el trato humano, que eso en los campos dejamos mucho que desear, pero en general se trajeron esas sintéticas por una cuestión de docilidad, perdón, esas africanas por una cuestión de docilidad, Ok, con respecto a las cebuinas, que son un poquito más temperamentales. Pero se trajeron por docilidad. Pero las sintéticas en sí, hechas acá, británica con cebú, dan unos resultados muy buenos. Y también con estas razas africanas. Porque, a ver, la calidad de la carne final que estamos consumiendo todos, la compremos en un supermercado, o en una carnicería, o todos, ¿de qué va a depender? Ya estamos diciendo, desde la gestación propiamente dicha, desde el primer día de gestación de la mamá, de la vaca, hasta lo que hagamos nosotros con ese corte de carne en nuestra casa. Porque podemos tener la carne del mejor animal del mundo, llámenle de acuerdo a su edad, su raza, la que quieran, la que se imaginen. Podemos tenerla mejor. Pero si en casa, nosotros, si en casa, la congelamos mal a la carne, yo por ejemplo congelo, compro, congelo y descongelo. Si la hemos congelado de una manera que no corresponde y descongelado de una manera que no corresponde, nosotros estamos echando a perder esa calidad y sin embargo ninguno de nosotros echa la culpa o sabe que la está arruinando. La congelación en general debe hacerse rápida y la descongelación muy lenta, porque se rompen las paredes celulares ahí dentro del corte que hemos guardado, se rompen como un envase de vidrio, una botella de vidrio que hemos puesto en el freezer. ¿Por qué se rompe? Porque el agua que está adentro, el líquido, la bebida, se expande. Una de las propiedades que tiene el agua al congelarse, se expande en volumen y al expandirse rompe el envase de vidrio.
En el caso de las células pasa lo mismo, de las células musculares. El agua que está dentro se expandió cuando se congeló y rompió. Entonces, cuando retiramos el corte del freezer, del congelador, hay que descongelarlo a temperatura ambiente. Y muchas veces hay gente que los acelera la descongelación, pues la pone la carne en agua caliente, otra la pone dentro del microondas. No, 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 porque lo que estamos haciendo ahí es favorecer la salida de agua. Y el músculo tiene 75% de agua. Lo que estamos comiendo en un corte de carne es 75% de agua. Y tenemos que mantener la mayor cantidad de agua posible en el momento del consumo, porque el agua ayuda mucho, igual que la grasa, ayuda mucho a lubricar el bocado de carne que nos hemos metido en la boca, nos ayuda mucho a lubricar. Entonces sentimos que es fácil masticarlo y por lo tanto nos da la sensación de que es tierna. Entonces, Claro, la calidad de la carne depende de qué hagamos en el campo, tanto a nivel de la gestación, de la cría, recría, del engorde, depende del bienestar animal, lo que hagamos arriba del camión, del tráiler cuando se lleva al frigorífico, de esas horas que permanece ahí en el frigorífico, de las canales, es decir, del aturdimiento, del desangrado, todo lo que ocurre dentro del frigorífico, depende de si la carne se congela o no en el frigorífico, se refrigera, de qué manera se refrigera, los días que pasan entre que se sacrificó el animal y la carne es consumida, depende de la etapa comercial, si se envasó al vacío, si se refrigera o no, hasta depende de las cosas que hagamos en nuestra casa, cada uno de nosotros. Una carne mal cocinada, en un método de cocinado, horno, parrilla, cacerola, sartén, que no sea el adecuado, nos va a salir bien o nos va a salir mal, simplemente porque lo estamos sometiendo a temperaturas que tal vez no sean las adecuadas, porque a medida que sube la temperatura se van rompiendo todas las proteínas que están dentro del músculo. Dentro del músculo hay muchas. Entonces se van rompiendo distintas proteínas. Hay 10, 15, 20, se van rompiendo. Y a medida que se rompen, eh, muchas, hay dos principales que sostienen el agua, la liberan al agua. Entonces, si utilizamos un método de cocinado que no corresponde o lo hemos dejado cocinar mucho tiempo, esas proteínas liberan el agua y si liberan el agua, ya nos afecta totalmente la calidad sensorial. claro. Así que siempre digo lo mismo, somos todos los que estamos trabajando dentro de la cadena de la carne, todos el trabajo que hagamos le estamos afectando a la calidad final, todo, desde el criador hasta el carnicero o un chef en el restaurante, está afectando la calidad final que va a probar, que va a percibir el consumidor. Claro. Aquí hay otra pregunta que la hace a su Angus Brangus de Colombia. Y es, en términos de calidad de carne, ¿qué porcentaje mínimo de Angus debería tener un animal para asegurar diferencias entre terneza y marmoreo? En realidad, cualquier raza, cuando estuve ahí en Tame, Rómulo, Ujú. me convidaron a un asado que yo dije, si yo como consumidor, que en teoría me pongo solamente como consumidor, a esa carne que he probado, le pongo entre 8 y 9 puntos. De En terneza, en 10. jugosidad. Bien, veo de qué, miré la etiqueta, pregunté a quien me había invitado, y era de Brahman. Era carne Brahman. Excelente, envasada al vacío de Casanare, envasada al vacío, excelente. ¿Por qué? Porque se cuidaron todo lo que hacía falta cuidar, la mayoría de las cosas que hacía falta cuidar en la gestación, en la producción propiamente dicha, en la maduración de la carne, se fue cuidando todo y en el cocinado mismo. ¿Para qué? Para que la carne saliera con una buena calidad sensorial. O sea que, Entonces, o sea que más allá de la eso, sangre, ajá, perdón Rómulo, más allá de la sí, sangre de la raza, de la raza, todas las razas son buenas. Pero si usted me pregunta en marmoreo, bueno, marmoreo 3%. 3% es el mínimo. Hoy en día con las ecografías, que hay muchos veterinarios que brindan ese servicio a campo, tú que tienes muchos toros pedigree y comerciales, Rómulo, ahí en la finca familiar tú dices, bueno, yo sé qué toro es mejor que el otro. Aunque fenotípicamente, exteriormente parezcan lo mismo, no son lo mismo. Porque si le mides con un ecógrafo, va a decir, este toro A es mejor que el B, en cuanto a la cantidad de músculo que da, es decir, el área de ojo del lomo, los puntitos de grasa que se pueden percibir en la ecografía, que es el marmoreo, eso lo da un ecógrafo. Y digamos, el valor que dan esos resultados de peso de grasa dorsal, peso de grasa de cadera, el marmoleo y el área de ojo bife, vale oro en polvo. Porque ahí yo sé si un reproductor va a ser muy bueno en esto que tenemos que no perder de vista, que es la carne que va a dar.
O sea, me puede servir para peso de destete y todo, pero la calidad de la carne que va a transmitir ese reproductor va variando. Hay muchas más variaciones dentro de cada raza que entre distintas razas. Yo puedo tener carne Angus y si el frigorífico no faenó bien los animales, o los maltrataron, hubo estrés, o la carne no se dejó madurar, o el consumidor la congeló, descongeló mal, o la cocinó mal, me puede arruinar la mejor carne Angus que hay del planeta. Y puedo obtener una carne excelente con un Brahman, con un Nelore. ¿Por qué? Volvemos a esto. La calidad de la carne final que estamos percibiendo, que siempre, o sea, al fin y al cabo, produzcamos lo que produzcamos, siempre va a terminar esa carne en el plato. Y de ahí hay que probarla. Entonces, podemos arruinarla por completo, tal vez en las últimas etapas, o podemos mantener esa calidad inicial, como esta carne que te comenté que probé ahí en Tame, excelente, y yo te diría más cerca del 9 que del 8, lo que es lo que se llama apreciación global, es decir, ese conjunto de sensaciones que me dio a mí como consumidor en cuanto a terneza, jugosidad, el sabor de probar esa carne. Con un O buen sea que, marmoleo, obviamente no tiene un marmoleo del Angus, pero tenía claro. un 4 o 5% de marmoleo, esa carne Brahman, que fue suficiente para que bien cocinada y con una buena maduración, pues estaba envasada al vacío, con una buena maduración, obtener un puntaje de esas características, muy O, rica y muy tierna. o sea que se puede decir que es mandado a recoger ese concepto que se decía de que dependiendo de la raza está la calidad de la carne de los animales, de lo que uno se va a consumir. Porque es que aquí generalmente en Colombia se decía, ¿no? O se dice todavía como el comentario, no, es que la carne de Brahman o en el Ore es una carne que no es jugosa, que no tiene la calidad, es una carne de muy mala calidad comparada con el Angus. Con todo lo que usted viene diciendo durante este live, eso prácticamente pasa a un segundo plano porque depende no solo de la raza del ganado, sino depende inclusive desde la gestación que está ese ejemplar que se va a sacrificar y todo el proceso que lleva la gestación, el tema de la pastura, del estrés de ese ternero en el vientre más todo el estrés y el bienestar animal que conlleva que uno le puede dar a ese ejemplar. Y súmele también el momento del faenado, del sacrificio, del sacrificio. Entonces, es una cantidad de factores que pueden influir en esa calidad de la carne. Exacto. Aquí no depende tanto de la raza. Una vez un ganadero me dijo, no me acuerdo de qué país, me dice así, estábamos hablando, y me dice, no, yo no lo voy a poder lograr porque tengo Nelore. Y le digo, ¿y qué pasa? Esto es el concepto que tenemos que transmitir. La calidad de la carne final, porque toda la carne es producida ¿para qué? Para consumirla en algún momento. La calidad final va a depender de lo que haga el ganadero, el transportista, el frigorífico, el comerciante y el consumidor. Todos, todos. Podemos arruinar una calidad de carne excelente desde el punto de vista productivo. Del mejor Angus del mundo, lo podemos arruinar en cualquier eslabón. En un Si paso. yo no dejo madurar la carne, como pasaba aquí en Argentina, y se sacrificaban hace pocos años, se sacrificaban y al día siguiente se estaba vendiendo la carne, no le dejo maduración, podrá tener mucho marmoreo esa carne Angus o Hereford o lo que fuere, raza británica, pero si no dejé actuar a las enzimas que están rompiendo las fibras musculares y que están ablandando, volviendo más tierna la carne, que más o menos lleva 10, 15 días de maduración, ese sería ideal. Si la podemos dejar 30 días, mejor, 60 días, mejor, pero mínimo 10, 15 días. Si no dejo madurar, tal vez esa carne me salga más dura esa carne que la de un animal que no tenía tan buen marmoreo en la etapa inicial, pero ¿qué pasó? Dejé con una buena maduración, dejé dar 15 días o 30 días, por eso yo insisto mucho en el envasado al vacío. El envasado al vacío es una herramienta que nos ha venido a permitir ahora prolongar la vida útil de un producto fresco que era el peor de todos, es el peor de todos. La carne de vacuno es la peor de todos los productos, peor que la lechuga, el tomate, la fruta. ¿Por qué? Porque en 2 días o 3 días había que venderlo, hay que venderlo, porque si no se pasó del color, hay un cambio de coloración que el consumidor después no le gusta, o se oxidan las grasas, etcétera, y ya comercialmente no es viable venderlo. Entonces, hoy en día el envasado al vacío nos ha permitido llevar hasta 120 días la vida útil, refrigerado, o sea, simplemente en la heladera, en el refrigerador de nuestra casa, si las cosas están bien hechas. Ya se están probando materiales nuevos en la bolsa de vacío, en el envase, que están permitiendo llevarlo a 150 días. 5 meses es muchísimo.
Si ya no la vendemos en 5 meses, porque algo estamos haciendo mal. Pero es un producto fresco que lo podemos mantener con las mismas características sensoriales, es decir, preservar esa calidad que se ha introducido ahí, inclusive mejorarla en algunos casos, pero darnos la oportunidad al comerciante y a toda la cadena de lo que nos llevó años en producir, que es 1 kilogramo de carne, tener después 1 mes, 2, 3 o 4, 5 meses para venderlo. Claro, Entonces, digamos, ahí tenemos que convencernos todos de que todos estamos afectando a la calidad del producto final. claro. Estemos trabajando donde estemos Aquí, trabajando. claro, aquí hay otra pregunta que hace GX3 Brahman, que es un amigo y colega de la Junta Directiva de Asosau, y es esa pregunta. ¿Qué porcentaje de la calidad es debido a manejo desde el feto hasta el consumo y qué porcentaje es genética, incluyendo la raza? Bueno, ahí hay si la biología en nuestros organismos o el vacuno, la producción fuera matemática, esto sería muy fácil. Multiplicamos 1 por 1, 2 por 2, pero estamos en sistemas biológicos productivos. Y entonces esto es biología. Es más complejo que la pura matemática. Pero lo que sí es importante a nivel de producción es eh, la gestación, es importantísima. Recién ahora se están sabiendo estas cosas. Yo cuando tengo que capacitar en bienestar animal lo digo, en vacuno en general, sea para leche, carne o doble propósito, cuiden la gestación, trátenla bien a la vaca. Es decir, denle de comer bien, trátenla como una mamá que está esperando un bebé. Es así de fácil, hay que cuidarla, porque si no nos estamos perjudicando, ya de por vida estamos perjudicando lo que se obtiene de allí. Entonces, todo lo que es la producción es importantísimo la genética, y genética, vuelvo a repetir, porque hablo de genética y por ahí la gente se asusta. Genética no es ir a Estados Unidos y traer el mejor toro y importar el semen de tal toro. No, 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 no. La mejor genética es elegir qué toro y qué vacas son los mejores para el ambiente donde voy a producir. Porque está comprobado, hay muchos estudios científicos en calidad sensorial y muchas cosas, de que hay más diferencias entre reproductores de una misma raza que entre distintas razas. O sea, tú, Rómulo, que trabajas con Brahman gris, Brahman rojo, no da lo mismo todos los toros que tienes ahí en la finca, sean de pedigree o comerciales, no da lo mismo el toro A que el B o el C. Son distintos, porque lo que transmiten los toros son genes. Los vacunos tienen 60 cromosomas, nosotros tenemos 46, ¿verdad? Tenemos 23 pares, ellos tienen 30 pares, tienen 60. Entonces, para el nuevo ternero, la buena ternera-ternero, el hijo recibe 30 de la mamá, 30 del papá. Los dos le transmiten el 50%. Entonces, no es lo mismo el toro A que el B que el C. Dentro de la raza de lo que tú tienes ahí, o cualquier ganadero lo que tenga. Entonces, es importantísimo elegir qué toro. Y no podemos elegirlo por la vista. Visualmente a través de un catálogo o en el campo, de lo que estamos viendo, del reproductor que estamos viendo, y siempre hay que hacer más hincapié en el macho que en la hembra. ¿Por qué en el macho? Porque deja más crías al año. La vaca nos deja 1. Si hay superovulación nos puede dejar 6. Pero el macho nos influye en 30, 40, 50 hijos, en el caso que sea servicio natural, por año, o si es inseminación, en cientos o en miles. Por eso Miles, tenemos que ¿no? hacer más hincapié en el macho. Entonces, hay muchísimas más diferencias en el macho que en la hembra. Y siempre lo que estamos viendo de un animal, solamente el 30%, 30, es lo que va a pasar, lo que se llama la evaluación fenotípica, o sea, lo que vemos exteriormente, solamente el 30 pasa al hijo. El otro 70 es ambiental. Ambiental es todo lo que no es genético, es decir, la nutrición del animal, la sanidad que recibió, el cuidado, por eso todo lo que es operarios, el manejo general que se vivió en la finca. Eh, 30% del toro que vemos es lo que se va a transmitir, y el otro 70% no. Entonces, ¿por qué es importante saber qué toro compramos en la finca? Yo que tengo que comprar toros comerciales, no da lo mismo un toro que el otro. Si ya tienen, por ejemplo, ecografías hechas, entonces le pido información al ganadero que me vende los toros comerciales del área de ojo del lomo, de la grasa intramuscular, porque el toro A va a dar distinta área de ojo del lomo que lo dan, distinta área de ojo del lomo y grasa intramuscular que el toro B. Si yo compré 10 toros, los 10 van a transmitir distinta cantidad de músculo, distinto marmoreo, de la misma raza estoy hablando, del mismo peso. Yo voy a una finca y compro 10 toros, acá le llamamos cabañas, compro 10 toros
de la raza cualquiera. Compro los 10 que parecen iguales, son distintos, porque lo que transmiten los toros son genes. Ellos transmiten el 50% de los genes. Entonces, los genes ¿qué le van a decir? ¿Qué van a decir en el futuro hijo cuando se junten esos genes con los que provee la vaca? Van a decir, este ternero va a salir con tanto de músculo, con tanto de grasa, va a tener tanta altura, el frame, los aplomos, es decir, les van a dar todas las características digamos, de productivas y de calidad al animal. Por eso es importante, muy importante, no comprar un toro por la vista, por lo que vemos. Solamente el 30% de lo que vemos es lo que va a pasar al hijo, el otro 70% no. Está en la información de los genes. Y hoy en día ya hay evaluaciones genómicas, ya hay toros acá que se venden no solamente por DEP, en muchos países del mundo se venden ya con evaluación genómica. Tú que estás ya en Asocebú, bueno, que es la asociación esta enorme en Colombia de ganado cebú, donde hay miles de asociados y están trabajando muy bien en raza cebuina, tú sabes muy bien eso, y como cabañero, es decir, como ganadero que vende reproductores de pedigree y comerciales, tú sabes muy bien lo que es la evaluación genómica. No solamente son los DEP, es decir, solamente evaluaciones genéticas, sino que acá es la genómica. Ya un animal muy joven, tal vez con un año de edad, ya podemos saber si tiene los genes que van a favorecer terneza, favorecer marmoreo, favorecer, por ejemplo, un buen peso al destete de los hijos. Entonces, no es lo mismo vender un toro, sea semen o un toro, bueno, sea semen de un toro, digamos, solamente con DEP, que con DEP enriquecidos por genómicas. Pues ya se ha hecho el mapeo, como pasa con el ADN humano, que ya se hacen estos estudios de ADN humano para determinar, hacer pruebas de paternidad. Con el toro lo mismo. Entonces ya se sabe, por ejemplo, los genes que mejoran la terneza de la carne están en el cromosoma 5, 15 y 19 del vacuno. Entonces, ¿qué se hace al hacer el mapeo genómico de un toro? Se analiza el cromosoma 5, 15, 19 y se ve si están los genes que favorecen la terneza o no. Entonces yo puedo predecir que los hijos de un toro, aunque sea muy jovencito, tenga un año y todavía no podamos vender semen, pero yo ya sé que si es ese toro me va a dar hijos con carne muy tierna, por ejemplo. Entonces es importantísimo ir avanzando en esto y saber que un reproductor, que un toro, no es lo mismo que el toro que está al lado. Claro, ¿Estamos? Entonces siempre hay listo, más diferencias dentro de una raza que entre distintas razas. listo, perfecto. Otra pregunta que formulaban de Azuan Blancos en Colombia es acerca de la castración. ¿Qué, qué recomienda y cómo ustedes manejan allá en Argentina el tema de la castración? ¿Los ¿Venden esos machos enteros o los castran? ¿Y a qué edad? Bueno, allí en Colombia he visto que hay mucho de animal entero. Aquí empezó hace menos de 15 años una categoría comercial que se llama MEJ, macho entero joven. Y eso fue porque un frigorífico le pidió al Estado que la apruebe, porque en realidad aquí hace 300 años que los animales se castran por una cuestión de manejo, se hace la castración, ¿para qué? Para volverlos más dóciles. Recordemos que aquí en Argentina las grandes pampas, estas llanuras, como tienen ahí en Colombia, estos grandes llanos, había animales vacunos salvajes, llegó a haber hasta 12 millones de vacunos salvajes. Entonces, cuando el ser humano empezó a domesticarlos, a criarlos ya para producir, aquí en el siglo XVII, XVIII, entonces no había cercos, es decir, alambrado, se generaliza el uso en 1880, se hacía la castración, ¿para qué? Para volverlos más dóciles, porque si no, eran animales que no tenían los límites era el país. Llegó a haber 12 millones de vacunos. Entonces, por una cuestión histórica, cultural, en general se castra y el consumidor quiere carne de animales castrados. Ahora, volvemos a lo que dijimos recién. Los animales de enteros, que no se castran, tienen una excelente calidad de carne. Es una cuestión cultural. Eso por ahí hay gente que también, yo digo, hay que defender el que quiera hacer animal entero, que el que quiere hacer es lo mismo, hagamos las cosas bien, eso es lo principal. ¿Qué pasa con el animal entero? Porque en realidad tenemos tres sexos en el vacuno. El entero, la hembra, del otro lado, y al medio el castrado. ¿Qué quiere decir eso? El entero tiene más músculo, como pasa en la especie humana. El hombre más músculo, la mujer menos músculo. El hombre, es decir, el toro, el animal entero, menos grasa, la hembra más grasa. Más velocidad de crecimiento, más ganancia de peso por día el entero, la hembra menos.
el tamaño, el entero más, la hembra más chica. El castrado está al medio, siempre es intermedio en todo eso. En marmoreo, en deposición de grasa general, deposición de músculo, velocidad de crecimiento, siempre va a estar al medio respecto a lo que es el macho entero y lo que es la hembra. Entonces, se manejan muy bien, acá ya hay muchos, ha comenzado hace pocos años, digamos, esta categoría comercial, hay mucha gente que no le gusta, muchos frigoríficos que no lo quieren, pero la calidad de la carne, yo le digo lo mismo siempre, la calidad de la carne depende de muchísimas cosas, hasta lo que hemos hablado, hasta la temperatura en que estemos consumiendo la carne en nuestra casa. Entonces, no da lo mismo la carne caliente que la carne fría. Entonces, podemos tener excelente calidad de un animal entero y pésima de un animal castrado. ¿Por qué? Porque venía muy bien de la etapa productiva, el frigorífico lo faenó bien, etcétera, pero a lo mejor comercialmente no se le dejó madurar, no se dejó madurar la carne, las enzimas, las calpaínas no pudieron actuar bien, no se ablandó la carne y al consumidor le resulta un poco dura. Y a lo mejor sale menos mal apreciada esa con respecto al animal entero, porque la calidad final depende de toda la cadena. Entonces, ¿qué pasa con los animales enteros? La única diferencia que hay, obtienen más ganancia de peso por día, más músculo, menos grasa, estado general, pero pueden tener un buen marmoleo en función de qué? De los genes, es decir, de su propia información genética. ¿Qué diferencia hay a nivel de producción? Que pueden ser un poquito más temperamentales, que de hecho son más temperamentales. El macho entero, lo vemos en la especie humana, el macho entero es más temperamental y hay que tener más cuidado en lo que es el manejo general dentro de la finca, sobre todo en sistemas confinados, en sistemas intensivos feedlot y sobre todo cuando cargamos en el camión y llevamos al frigorífico y la permanencia en los corrales del frigorífico. Eso también, yo insisto mucho en eso porque en los corrales del frigorífico está demostrado que el estrés, las consecuencias, digamos que negativas que va a tener el estrés, no es lo mismo en el campo, en el camión y durante, digamos, en la permanencia de los animales en el corral, en los corrales frigoríficos. Mientras ¿Cuánto más tiempo? cerca, perdón, Rómulo, termino con esta idea, mientras más cerca del momento de la faena estén los factores que lo van a estresar, es decir, no es lo mismo campo que arriba el camión que en los corrales frigoríficos. Mientras más cerca esté en el momento de la muerte, peores van a resultar las consecuencias. Entonces, no es lo mismo cometer errores de manejo en cuanto al estrés en la finca, en el viaje o en los corrales del frigorífico. ¿Estamos? Claro. O llevándolo directamente al cajón de aturdimiento, cajón de noqueo. Ahí se cometen barbaridades y ahí estamos directamente entregando la calidad de la carne, o sea, la estamos arruinando por completo. Si la llevamos mal desde el corral hacia el cajón de noqueo, que son cuestión de minutos nada más, Ujú. el animal empieza a consumir mucho glucógeno muscular y se puede arruinar por completo la calidad. Además de que hacemos el trabajo más complicado para los operarios. Y, entonces, ahí lo que es el estrés, ahí es fundamental. Ese estrés que le llamamos las 24 horas ante mortem, es fundamental eh, prevenirlo. Es decir, el animal lo tenemos que tratar como una niña mimada, en el campo, arriba del transporte, en los corrales. Y no es lo mismo cuando llegó al corral, a los corrales frigoríficos, no es lo mismo en ese momento, que normalmente llegan el día anterior, por lo menos acá lo que es los frigoríficos en Argentina, que durante la permanencia, esa hora que permanecen, o cuando está cerca de ser enviado el cajón de aturdimiento. No es lo mismo. Es más, un corral que haya llegado con mucho estrés, me puede arruinar todos los animales que tengo encerrados ahí. Acá hay frigoríficos que faenan 1000 cabezas por día. Si una tropa llega o un camión con mucho estrés y bajaron 50 animales con mucho estrés, esos animales con mucho estrés me contagian a los otros 900 que están allí. ¿Por qué? Porque el bovino segrega feromonas de miedo a través de la saliva, de la orina. Un animal con estrés, el animal segrega esas feromonas de miedo que son detectadas por el olfato, por todos los otros animales que están ahí. 20 minutos, un animal que en 20 minutos, un animal con estrés segregó esas hormonas y esas hormonas nosotros no las olfateamos, pero los bovinos sí. Entonces los otros compañeros que están ahí en los corrales se contagian y se estresan, se ponen nerviosos, porque son mecanismos de supervivencia que tiene la especie. Están transmitiéndose entre ellos que algo malo está ocurriendo. Entonces, los vacunos que están con alto estrés en el frigorífico, aunque acaben de llegar, me están contagiando a lo mejor los otros 900 que están Claro, tranquilos y me están arruinando directamente la calidad de todo lo que está ahí. Fíjense claro. por eso qué importante que es todo esto, cómo está entrelazado todo y por eso que tenemos que trabajar todos juntos.
ganaderos, y dentro de los ganaderos, criadores, los engordadores, junto con los transportistas, con los frigoríficos, con los que están en el sector comercial. Todos tenemos que trabajar por el bien de la cadena, porque uno de nosotros que haga las cosas mal arruina directamente el trabajo de todos los otros eslabones de la cadena. Pero, ¿cuál es su recomendación de tiempo entre el embarque en la finca hasta el frigorífico? Máximo, ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto es el tiempo también máximo adecuado para sacrificar esos animales desde que llegan a los corrales de los frigoríficos? Bueno, aquí por una cuestión de normativa tiene que llegar el día anterior. En realidad, si quisiéramos prevenir, eso fue parte del estudio que yo hacía en Europa, lo ideal es faenarlos apenas llegan al frigorífico. Ok. Eso es lo ideal, desde el punto de vista de la investigación. Comercialmente es imposible, porque si no, a medida que van llegando 1.000 cabezas o 500, había que faenarlas. No, no, ya sabemos que llegan el día anterior, hay un orden de ingreso, animales pequeños, medianos, después grandes. Bueno, hay un orden, y además desde el punto de vista comercial, si es exportación o no, o mercado interno, hay un orden de faena que se llama, y eso no se puede modificar. Entonces, como no podemos modificar y no podemos faenar, enseguida llegan, hay que siempre cuidar el manejo, digamos, general. Entonces, el manejo general que es que estén los más tranquilos posibles, con sombra, con agua, es obligatorio darle agua. Los animales no toman en el frigorífico, toman muy poquita agua. En general, hay que mantener los recipientes llenos, los bebederos, pero no toman, porque es un agua diferente. En general, además están con un estrés, han llegado a un lugar que ellos no reconocen familiarmente, que no están ambientados, entonces normalmente están con un grado de estrés que hasta ese momento no los perjudica. Si ya los complicamos un poquito más, sí, ya nos arruina la calidad de la carne. En Claro. general, ahí es importante, Rómulo, aclarar por los sistemas que tenemos en nuestros países comerciales, cuando los viajes en camión son cortos, se denomina el viaje corto el que tiene hasta 2 horas de duración, Ujú. son muy importantes cuidar el estrés, cómo se los embarca y cómo se los desembarca. Si los animales los hemos, eh, los hemos apurado, puesto nerviosos en el momento del embarque, porque le estamos gritando, le estamos pegando, la famosa picana o aguijón eléctrico, que es una desgracia a nivel de todos los países, América Latina también. Ese instrumento no hace falta El tenerlo. tábano. Cuando uno sabe cómo se maneja el vacuno, se maneja muy fácil. Hay que tenerlo por las dudas, pero acá es prácticamente una extensión del brazo sobre todo de los conductores de camiones, increíble. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando el viaje dura hasta 2 horas, es importantísimas las condiciones de estrés, ¿no? O de tranquilidad que hemos usado en el embarque y en el desembarque. Es decir, tiene que ser lo más tranquilo posible. Si no fueron tratados bien los animales, es decir, sufrieron estrés en el embarque y desembarque, tengo grandes problemas después en la calidad de la carne. Si el viaje dura más de 2 horas, que ya se denominan viajes largos, acá en Argentina hay viajes inclusive de 8, 10 horas o más, son importantísimas las condiciones durante el viaje. O sea, Ujú. el animal ingresó tal vez nervioso, pero si él embarcó nervioso, pero si durante el viaje, 3 horas, 4, 5, 10, se mantuvieron bien, el conductor es un conductor responsable, eh, condujo realmente de forma suave, digamos. Suave no quiere decir despacio, simplemente quiere decir que Bien adaptó las condiciones del viaje llevado, a las sí. condiciones climatológicas de la carretera, curvas, si estaba de noche, de día, si llovía o no llovía. Es decir, el conductor es el que sabe cómo llevar su tráiler, su camión. Si él hizo el viaje lo placentero, entonces esos animales seguramente no van a sufrir alteraciones en la calidad de la carne. Pero si fue muy complicado el transporte, el animal se estresó, es como nosotros arriba de un autobús. Si el conductor el del autobús va curva, me curvo, el otro frenadas, arrancadas, frenos, esto, los animales, hay estudios que yo los suelo mostrar de lo que es el ritmo cardíaco, eh, la taquicardia, que es fiel reflejo de cómo están los animales. Hay otros parámetros que se miden. La taquicardia, pero suelo mostrar un estudio de investigación que se hizo en Europa. El animal le da taquicardia, es decir, se acelera simplemente cuando sube el camión. Después se tranquiliza si el viaje es placentero. Y cuando llega al frigorífico, él estaba bien, estaba viajando bien, y de repente el camión llega al frigorífico, se detiene. Entonces los animales piensan, ¿qué pasa acá? Si estamos viajando bien y ahora se detuvo. Bueno, les vuelve a dar taquicardia.
pero se vuelven a tranquilizar si en los corrales hay sombra, están tranquilos, tienen el espacio suficiente para echarse. El mejor reflejo de que los animales están tranquilos y están bien y no vamos a tener alteración en la calidad de la carne es cuando vemos los animales echados como descansando. Eso tanto en Ujú. el campo como en los corrales del frigorífico. Si uno va a los corrales del frigorífico, los animales están nerviosos, o la otra cosa que también es un síntoma directo. Mientras más estrés tenga el vacuno, el animal, más defeca. Es decir, defeca con más frecuencia y las heces son más líquidas. Y orina mucho. Es decir, ¿por qué? A causa del estrés que tiene. Claro. Mientras más tranquilo esté el animal, entonces uno lo va a observar en la materia fecal, ahí en lo que llamamos la bosta, que en Argentina uno lo va a ver en los corrales. Si uno ve heces muy líquidas, esas tropas están muy estresadas, esos grupos animales están en altísimo estrés. Y es ahí cuando tenemos que hacer lo que llaman las acciones correctivas. Es decir, a ver, ¿qué podemos hacer para estos animales que están en altísimo estrés? Pues lo estoy detectando en la materia fecal, ahí en los corrales, ¿qué puedo hacer para que se tranquilicen? Una de las cosas que más resultados da y que la estamos, le he aconsejado así en algunos frigoríficos de Estado, el último ahí en Ecuador, es poner los sistemas de lluvia, de aspersión. Pero tiene que ser una lluvia que simule lo que es la llovizna en el campo. Cualquiera que esté relacionado con la vida de campo sabe que cuando en el campo llueve, sobre todo esas lluvias mansas, tranquilas, los animales buscan refugio y se echan y están muy tranquilos. Bueno, eso es lo que tenemos que simular con estas cañerías de aspersión, que son dos monedas, no hay que invertir mucho. Con orificios y simplemente no darle mucha presión, que simule una llovizna, y eso relaja mucho al animal. Entonces, cumple dos funciones esa aspersión. Relaja al animal, lo tranquiliza, y la segunda función, importantísima, va lavando toda la suciedad que el animal trae de la finca, es decir, la materia fecal, la tierra, pelos, es decir, va ablandando todo eso y lo va remojando, va ablandando para que después, antes de ingresar al cajón de aturdimiento, con un poquito de agua ya se puede sacar prácticamente todo lo que es la contaminación externa y el animal ya ingresa al cajón de noqueo sin suciedad. Porque uno de los grandes problemas que tenemos después en la vida útil de la carne, es decir, la vida comercial, ya a nivel de supermercados, carnicería, es la contaminación microbiana. Entonces, el cuero, la piel, el cuero, la sangre y Ujú. las vísceras, en el momento de la faena de esos 40 minutos, hay que cuidar esas tres cosas que no contaminen la carne, porque ahí salen los microorganismos, de la piel, del cuero, de la sangre y de las vísceras. La carne, cuando uno le saca la piel al vacuno en el momento de la faena, la carne es estéril, es totalmente estéril. Entonces, en ese momento, si sacamos bien la piel y no está contaminada, le estamos ayudando a que tenga una larga vida comercial. Pero si la piel tocó algún contaminante, entonces es importantísimo lavarlo en los corrales, ablandar y sacar toda la contaminación posible antes que el animal ingrese al cajón de aturdimiento, cajón de noqueo. Entiendo. No sé si Ricardo, me fui usted, de sí, ahí. sí, no, 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 no. Yo lo que quedo aterrado es, usted, obviamente cada uno encuentra como su pasión y la va descubriendo a través de los años, porque lastimosamente uno no lo descubre desde muy joven, sino va pasando el tiempo y veo que definitivamente esta es su pasión como lo es la pasión para cada uno lo que uno hace, ¿sí? Así Usted asistió a 90 congresos aproximadamente entre nacionales e internacionales. ¿A qué hora le queda tiempo a usted para hacer labores diferentes? es. Mi vida es esto y vivo tranquilo en cuanto es mi pasión, es lo mío. Y yo digo, antes de irme, uno en la vida, todos estamos de paso acá en la vida. Hay que ser sensato con uno mismo y honesto. Y como todos estamos de paso, hay que dejar huella. Uno no se puede ir de acá sin dejar una huella. Y qué mejor que lo que dije recién. Es una cuestión personal, es una opinión Ujú, personal. ujú. Un poco heredado de la casa, de la cuna, obviamente, pero bueno, la vida, yo digo, si a mí la vida me dio la posibilidad de aprender esto, yo tengo la obligación, una obligación sana, no es que me cueste, de transmitir. Todas las otras personas que por X razón no pudieron acceder, yo lo mío fue accidental, fui a Europa por una cuestión accidental, no lo voy a contar ahora, porque fue totalmente accidental, no fue buscado. Y si les contara por qué terminé allá, bueno, se me van a reír todos, pero fue una cuestión accidental. Entonces, ¿cómo pasa que la gran parte de las cosas que nos ocurren en la vida? Entonces, si la vida me dio la oportunidad de aprender esto y de seguir en esto de hace 30 y pico de años, yo tengo la obligación de transmitirlo. Y es una obligación muy gratificante.
Hoy me han llamado de Paraguay, me llamaron de la Patagonia, me llaman de un frigorífico de 1000 y pico de cabezas que tenía un problema en la carne. Yo los atiendo todo. Y lo podemos solucionar las cosas por teléfono, mejor. Y si no, viajo. Pero digo, qué cosa linda el poder haber acumulado conocimientos para poder ayudar a la gente. Ganaderos, porque yo estuve en lo mismo. Yo mismo, cuando tengo que pasar proyecciones de cursos, algo, y este tema de bienestar animal, yo pongo fotos de lo que hacía en el campo, mal, mal, en Ujú, mi finca, cargando ujú. animales, esto en el embarque, Rómulo, Claro. pegando, estaba con los empleados ahí en el campo, uno se está pegando, el otro con el aguijón eléctrico, el otro con el caballo pechando, el otro gritando, y salgo y aparezco yo en la foto. Entonces le digo, ven, yo también hacía las cosas mal, pero Sí, por claro. desconocimiento, por desconocimiento. Cuando uno conoce y dice, ah, ahora sé cómo debo hacerlas bien. Entonces, esas fotos que muestro, digo, bueno, esto fue hace 20 años o fue hace 25 años, pero las corregí. Yo hice las cosas mal. Entonces, cuando uno en la vida le dio la oportunidad de adquirir esos conocimientos, entonces ahí es cuando uno tiene la obligación de volcarlo, ayudar a otros, que personas que no han tenido idea por la razón que sea. Entonces digo, entre todos nosotros los que estamos en el sector de la carne, en toda Latinoamérica, que tenemos sistemas Claro. de producción muy similares, tenemos que ayudarnos. Y yo, nada, hoy me demoré mucho con unos trabajos que tenía, pero no importa, yo amo esto Saco y toda la tiempo, gente que sí, me sí. llame, la gente que me llame, yo intento solucionar todo lo que pueda. De la Claro. Patagonia, Ricardo, un Tengo, envase, ni lo conozco a la gente, pero me llaman, se pasan los teléfonos, me pasan, Ricardo, me dio tu teléfono fulano. Bueno, ¿qué necesita? Y el envase al vacío para carne de cordero, que bueno, y la persona esta está a 3000 kilómetros, no sé ni quién es, pero ya le solucioné en parte las cosas. Y bueno, y así, digo, es muy gratificante llegar a estar, por una cuestión personal, lo digo porque sí, claro, a mí me claro, gratifica mucho el poder transmitir esto, porque, y bueno, y todos los días voy leyendo, voy aprendiendo, me van llegando newsletters y cosas, así que me mantengo actualizado porque es muy lindo estar, poder volcar esto otra vez a la gente, claro. al sector. Voy a tratar de hacer de pronto quizás la última pregunta para redondear esa hora, casi hora y 30 minutos. Y es, Sí. dime las razones por las cuales el Angus ha sido catalogado como una de las mejores razas de carne a nivel mundial. Sí, sí. Las razas británicas en general, el Angus se introduce en Argentina, acá había ganado criollo, esas 12 millones de cabezas que había, salvajes, ganado cimarrón se llamaban, que quedaron de cuando los indios atacan Buenos Aires y otras que se bajaron de Asunción del Paraguay, se multiplicaron salvajemente y llegaron a comprender un rodeo de 12 millones de cabezas salvajes. ¿De quiénes eran? De nadie, de todos. Entonces, Ujú, los ganaderos, hacendados de Buenos Aires, bueno, de la provincia de Buenos Aires, en 1820 traen el primer reproductor en Argentina que fue de la raza Shorton, otra raza británica. El segundo, más o menos, se trae en 1860, que fueron los toros Hereford. Y la tercera raza que se introduce, que fue la última de las tres grandes razas británicas que se introducen en Argentina, en 1880, más o menos, se trae el toro Angus. ¿Sobre qué vaca se utilizaron esos toros que trajeron los hacendados? Sobre la vaca criolla. Entonces, se empieza, la F1, es decir, el primer cruzamiento era el Angus sobre vaca criolla, ¿tá? Y así se fue reemplazando. Obviamente, el Shorton se había traído 60 años atrás, pero en 1930 la raza Angus pasó a ser la mayoritaria en Argentina porque el Shorton, que era una raza doble propósito, es decir, para carne y para leche, intervino el ser humano. Y ahí es cuando decimos que interviene mal, porque nosotros somos los que arruinamos las cosas, porque seleccionamos mal. Es decir, no elegimos los reproductores o los objetivos de la ganadería, no lo estamos viendo a mediano o largo plazo, vamos al corto plazo. Aquí en Argentina, Rómulo, si yo te muestro la foto de los ejemplares de cualquier raza, los que ganaban los premios en Palermo, en Buenos Aires, en la principal exposición ganadera que tenemos aquí, de hace muchísimas, de hace 130 años, ¿quiénes ganaban? Ganaban los más pequeños. Es decir, el ser humano fueron bajando los reproductores y competían por una moda estúpida. Los que llevaban los reproductores más pequeños ganaban y se fueron perdiendo los objetivos de la ganadería. Y en 1980, es decir,
prácticamente 30 o 40 años después, hubo una moda de agrandar los toros, y los toros que ganaban en Palermo eran los más grandes. Llevábamos toros británicos de 1.000 kilos, de 1.500 kilos, una locura. Entonces, ¿qué pasó? En 1930, esta raza doble propósito, la Shorton, se fue seleccionando para carne, 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 carne. Pero la especie, el ser humano, solamente selecciona por un carácter, estamos dejando de lado todos los otros caracteres del animal. No puedo Sí. seleccionar solamente por tamaño. Tengo que seleccionar por aplomo, por conformación carnicera, por pelaje, por lo que sea, por muchas cosas, por lo que transmite, eso que dijimos, peso, destete, bla, bla, bla. O sea, se empeñaron solamente en achicar tamaño, llevarlo para carne, y fue perdiendo mucha fertilidad el ganado Shorton. Y ahí en 1930 más o menos es cuando el ganado Angus, es decir, la última que se introdujo, las tres razas británicas, pasa a ser la raza mayoritaria en Argentina en 1930, y hace unos 90 años que es la raza más, digamos, más importante en número en el país, pura o en sus cruzamientos. Ujú. Entonces, ¿qué ventaja tienen estas razas británicas? Son precoces. ¿M? ¿Precoces en qué? Sexualmente y productivamente. Es decir, recordemos que los Bos Taurus británicos son mucho más precoces que los Bos Taurus continentales. ¿Cuáles son los continentales? Los de España, Francia, Italia, Alemania, es decir, Charolais, Limousin, Blonde Aquitaine, Chianina, Piamontesa, Blanco Azul Belga, son los Bos Taurus del continente europeo, menos las Islas Británicas. Ujú. Entonces, estas británicas son muy precoces. Se las puede preñar a las hembras, es decir, presentan su primer celo, su primer estro muy temprano, comparado con las Bos Taurus continentales. Entonces, la precocidad sexual, la precocidad en su crecimiento y desarrollo, a edades muy tempranas ya llegaron a pongámosle promedio, sus 400 kilos de peso vivo, que están listos para enviarlos al sacrificio. Estas razas Bos Taurus continentales son razas que llegan a los 500, 600, 700 kilos de peso. Recién ahí van a estar listas para enviarlas al sacrificio. Entonces, esta raza, y hay que reconocer que el Angus, yo no tengo Angus en el campo, hay que reconocer que el Angus es una asociación que viene trabajando muy, muy bien, ahora hay otras que están trabajando muy bien, pero es que siempre ha llevado más adelantos en lo que hace la aplicación de tecnología para mejorar la raza. En cuanto a los DEP, catálogos disponibles, evaluación genómica en los últimos años, es decir, siempre va llevando la delantera en lo que es mejorar genéticamente la raza. Tanto que el Angus, Argentina ya exporta reproductores, es decir, exporta genética a otros países, a Europa, al Reino Unido exportado, es decir, la cuna del Angus, hemos exportado como país ya reproductores. Acá ha habido una asociación que ha trabajado muy bien de hace mucho, mucho tiempo, y por eso ha logrado muy buenos adelantos. Eso es, volvemos a insistir, genética. Genética es todo lo que no es ambiental, todo lo que no es comida, sanidad, operarios, tal. Es los cromosomas del papá, del toro y de la vaca, fundamentalmente del toro. Entonces viene trabajando muy bien, y realmente hoy en día los resúmenes de padres que tiene la asociación, catálogos, uno tiene mucha información y muy buena de esa raza. Es decir, se han Claro, preocupado por mejorarla muy bien. Tanto por eso que digo, claro, estamos, Argentina como país está exportando ya genética de Angus hace mucho. genética. Bueno, no sé si todavía está aquí el director ejecutivo de la Asociación Angus y Angus de Colombia, que yo lo vi a él muy activo desde la cuenta de la asociación, pero si no está acá, igual yo le voy a transmitir el mensaje a él. Y qué bueno que la asociación lo pueda traer a usted aquí a Colombia, de pronto de marco de Agroexpo o en algún evento que ellos tengan, porque la verdad que es muy importante tener esas apreciaciones que usted tiene, e inclusive también porque no es desde Asoceu Colombia, porque usted ese conocimiento que tiene, la forma que lo comparte, de verdad que es valioso y vale la pena escucharlo. Y nada, pues de verdad que encantadísimo de tenerlo acá durante esta hora 35 minutos, Ricardo. Bueno, muchas gracias a ti, Rómulo, por la invitación. Y digo que es importante esta tecnología que tenemos en los últimos años para poder comunicarnos entre nosotros. ¿A Claro. qué voy? Los ganaderos, los que estamos trabajando en lo mismo, estemos en la industria, estemos en el transporte, en el comercio, la cría, en el engorde, en donde sea en esta cadena, que es muy larga y muy compleja, estamos todos trabajando con el mismo objetivo, todos. Tú que vendes toros de pedigree comerciales, y yo que soy un criador. Estamos todos trabajando el mismo. Un carnicero también. ¿En qué? Tenemos que lograr poner en el plato del consumidor
una pieza de carne que la pruebe, que cuando la pruebe, la apruebe, le guste. Solo así se va a volver a repetir la compra. ¿Por qué? Porque él va a estar valorando un producto rico, sabroso. Pero como, ¿qué está pasando? Que primero tenemos que lograr que la compre, porque hay dos pasos importantísimos ahí. La compra y después el consumo. Entonces, primero convencerlo de que la compre. Y después, cuando la consuma, que realmente le sepa bien y esté contento con esa compra. Recién ahí termina todo nuestro trabajo. Los que empezamos años antes ya a ver qué toro compro, para ver qué vacas uso con esos toros, para ver qué terreno voy a producir, hasta el final de la cadena. Es decir, todos estamos trabajando por lo mismo. Por eso yo digo, estamos trabajando con un producto, con la producción de carne. Todos tenemos que lograr cantidad de carne y calidad de carne. Por eso es importante trabajar con ganaderos, con transportistas, con frigoríficos, con carniceros, con chefs de restaurantes. Yo por ahí me ha tocado trabajar, por ejemplo, me hace una consulta un ingeniero informático y le digo, ¿qué pasa con esto? ¿De dónde viene tu interés en la carne? No, que yo soy ingeniero informático, pero trabajo en un frigorífico y quiero empaparme de este rubro en la carne. Me toca trabajar por ahí con cursos que, no sé, se anotan arquitectos y contadores, y yo digo, oye, ¿qué relación tiene con el mundo de la carne? Bueno, que yo exporto carne, o yo tengo un estudio jurídico que estamos respaldando las empresas que exportan. Es decir, fíjense qué mundo grande, gigante, es muy grande todo esto. Todos estamos atrás de un mismo objetivo, colocar carne de calidad en el plato del consumidor. Si no logramos eso, hemos fallado todos para atrás. Claro, Así que muchas de acuerdo. gracias, Rómulo, Bueno, por esto. y Tú sabes, sí. para finalizar, desafortunadamente, durante esta charla no hubo algo para rifar o sortear que yo acostumbro, o más bien los tengo mal acostumbrados cuando son ganaderos aquí colombianos que pronto van ponchos, gorra, etcétera. Y por acá alguien, un amigo estaba diciendo que si no hay un premio de algún tomahawk. Qué bueno encontrarlo de Argentina que nos llegue acá directamente, pero no, imposible. Ah, bueno, ahí estoy leyendo, Hacienda Rancho. Sí, Bueno, sí, sí. oye, bueno, vamos a hacer una cosa. De alguna vaquilla, Rómulo, o algún novillo ahí del campo, vamos a sacar el tomaco de la finca de Rómulo y yo voy a dar yo voy a dar la apreciación sensorial, digamos, yo voy a dar la habilitación para venta, es decir, si el color está adecuado, porque fíjense que en el momento de la venta, la carne roja es muy, muy traicionera. Apenas cambió el color, el consumidor desconfía, o sea, siente que hay algo raro. Tiene una tanta concentración de mioglobina comparado con el cerdo, que tiene menos, y con la carne de pollo, que tiene menos, que cualquier cambio de color de ese rojo atractivo, ese rojo lito que le gusta a cualquier consumidor en el momento de la compra, si eso cambia, el consumidor deja el corte y pasa otro, o se va a la carne de cerdo o la carne de pollo. Entonces, cualquier pequeña variación en el color ya me está condicionando la posible venta. Si el consumidor al final compra, porque el color le atrajo, después está el momento del consumo. Por eso tenemos que lograr vender, ponerla en el plato y que una vez que la pruebe, le guste y la apruebe. Entonces, Claro. el mundo, ¿para dónde está yendo el mundo? Estamos perdiendo mucho mercado y se va a seguir así, eso es inevitable. El consumo de carne a nivel mundial de carne vacuna está bajando a pasos agigantados, per cápita. Cada vez somos más habitantes y hay menos consumo por habitante. Se va a convertir en un producto de lujo, pero ¿qué es lo importante en todo esto y la lección que tenemos que sacar? Que es un producto hay muchos nichos de mercado. Así como antes no existía la carne Wagyu, que es la carne de esta raza japonesa milenaria, tradicional en Japón, y hoy en día hay Wagyu en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en toda Latinoamérica, vino a cubrir un nicho de mercado de gente que está dispuesta a pagar lo que haga falta. ¿Para qué? Para tener una cantidad de marmoleo del 50-60% en la pieza de carne. Hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta la carne madurada común y la carne madurada en seco, es decir, esta maduración en seco empezó hace muy poquitos años, se ha puesto de moda. Hay nicho de mercado que le gusta carne madurada en seco. Y como un simple detalle, hay un restaurante en Hong Kong, en París, en las grandes capitales mundiales, hay un ganadero francés que tiene, por ejemplo, encontró un nicho de mercado para su ganado, que es muy pequeñito, tiene muy pocas cabezas. ¿Qué vende? Vende carne de la raza blonda Aquitaine o rubia de Aquitania, que
si ustedes me preguntan a mí como especialista en carne, le digo, me parece que no es tanto, o sea, no influiría tanto en la terneza. Pero bueno, él dice que sí, deja madurar la carne 2 años y la provee a estos restaurantes donde la gente que va ahí, con sus amigos, etcétera, están dispuestos a pagar $1.000 el kilogramo de carne en estos grandes restaurantes de New York, París, Hong Kong. Claro, Gente, consumidores que quieren pagar $1.000 para invitar a sus amigos. El kilo de carne. Bueno, ese ganadero en Francia encontró su nicho de mercado. Entonces, hacia eso tenemos que ir. Tenemos que dejar de seguir produciendo carne en cantidad, pero cada uno de nosotros tiene que ver qué nicho de mercado, en función del país donde estemos, de la región donde estemos, darle ese valor agregado. Es decir, la carne tiene que dejar de ser algo anónimo. Es decir, hace unos años le escuché a un especialista que decía el OCNI, objeto comestible no identificado. Y es así. Hoy en día tenemos un trozo de carne y no sabemos de qué raza, qué categoría, qué edad tiene el animal, si es macho, si es hembra, no sabemos nada. Entonces tiene que dejar de ser un OCNI para convertirse en algo con nombre, con apellido, darle una imagen, una marca, ser a través del envase al vacío, de lo que fuere, darle un sentido a esa carne. Pues los consumidores en el mundo están yendo hacia eso. Van a ir dispuestos a pagar lo que haga falta porque se va a convertir en un producto de lujo. No quiere decir que se consuma en cantidades muy pequeñitas, no. Consumidores habrá grandes nichos, pero están dispuestos a pagar mucho, pero de determinadas características, que deje de ser un producto a granel, digamos, un producto anónimo. ¿Mm? claro. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, Rómulo, y como siempre, dispuesto. Lo dije ahí cuando tú me hiciste la entrevista antes de emprender el vuelo de regreso a Argentina. Ujú. Cuando yo estoy en un país con ganaderos, pues no hay forma de pasarla mal. Me refiero a ganaderos, es decir, gente del sector. No hay manera de pasarla mal porque uno está en familia. Y Sí, así te lo así es, dije. así Uno es. está en familia, o Sí, señor sea, Diego. tus problemas son mis problemas también. Y Claro, lo que yo puedo solucionar o conozco la solución y te la comento y tú me dices, sí, aquí la puedo aplicar. Al final los problemas para los ganaderos en Latinoamérica son muy similares claro, y la industria tiene problemas muy similares. claro. En Y sabe, Brasil, en México, en cualquier lugar. Sí, y recuerde que está cordialmente invitado para que algunos de sus artículos los pueda escribir y además de eso publicarlos en la revista del CEBU. Ya le hice pronto el contacto con la persona indicada, pero me gustaría tener esos artículos, su conocimiento en esta revista. Así que también ya hemos hablado acerca del tema. Y nuevamente, mil gracias, gracias por el tiempo, por su pasión, que la verdad eso se nota uno cuando hace las cosas con pasión, lo transmite. Y qué buena esta charla, este live. He estado inclusive tomando muchas imágenes de las personas que están escribiendo qué buena charla, no sé qué, etcétera, para poderlo compartir luego en las historias, para que las personas que no lo vieron luego lo puedan ver y además de eso me queda pendiente para poderlo colgar y llevarlo al canal de YouTube, que es mucho más fácil poderlo ver. sí, Así que mil por gracias supuesto. y gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a ti, Rómulo, por la invitación y cuando quieras, acá estoy para poder aportar en lo que pueda y mientras sea de ayuda para otros, con todo gusto, pues realmente es una pasión. Simplemente aclaro una pequeña cosita así me corto yo mismo, pues no sigo hablando. Yo cuando era chico y hasta estudiaba en la universidad, era muy tímido, hablaba poco, tanto que el apodo que me habían puesto era Tumba. Es más, y mi hermano gemelo, yo soy mellizo con otro varón, Ajá. ingeniero agrónomo también, nos decían en el colegio, nos decían la tumba de cementerio, tumba uno y tumba 2, porque los dos éramos tímidos y callados. Entonces, cuando la gente que no me ha visto por unos años me ve ahora y me dice, oye Ricardo, pero si tú eras muy callado, bueno, le digo, es que Salió pasa que la tumba. estoy recuperando todos los años en que no hablé. Entonces, lo que pasa es que ahora, pero ahora hablo de carne, de ganado. Entonces, bueno, Excelente. enhorabuena, digo que por lo menos ahora estoy intentando. Me parece realmente una tarea muy gratificante el estar con gente que estamos todos metidos con los mismos problemas, a eso voy. Así es. Frigorífico, estamos todos en lo mismo. Así que muchas gracias por Así la es. invitación, Rómulo, y si esto durara más, seguimos hablando todo, todo lo que haga falta. Así que gracias por la Listo. invitación y gracias a todos por los Muchas presentes. gracias y nos vemos en otra oportunidad. Con todo gusto, así será. Bueno, que esté bien. Gracias a todos. Adiós.